Ok, vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de San Marcos, pero en esta oportunidad vamos a tomar una breve desviación, por decirlo así, del Evangelio para examinar el acto redentivo, para examinar la obra de Cristo en la cruz. Y la pregunta que nos vamos a hacer es esta: ¿para qué? ¿Qué fue lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Qué fue lo que Él alcanzó en la cruz? ¿Cuál fue la obra de Cristo en la cruz y cuáles son las ramificaciones, las implicaciones de su obra? ¿Qué fue lo que Cristo logró en la cruz? Ahora vemos en el capítulo 16, en la última vez vimos cómo sus ropas, sus vestidos se fueron repartiendo entre sí sus vestidos y echaban suerte sobre de ellos. Esto es en el versículo 24 del capítulo número 16 del Evangelio de San Marcos, y vimos que de esta manera se cumplía la profecía de el Salmo 22, versículo 18, que nos dice el salmista profetizando acerca de lo que habría de ocurrir. Nos dice que se repartirían sus ropas entre ellos y se jugarían suertes por las ropas del Señor Jesucristo. Vemos que el rey David, hablando por el Espíritu Santo, profetizó acerca de estas cosas allá en el Salmo 22, versículo 18. Vimos que esto nos da validez y nos da a la vez un testimonio claro de la veracidad de las Escrituras y de la confiabilidad de las Escrituras. Como nos dice nuestro Señor Jesucristo en otra parte de las Escrituras, que las Escrituras no van a ser quebrantadas, las Escrituras no van a fallar, lo que está escrito va a tomar lugar. Entonces vemos en el versículo 25 que nos dice Marcos que era la hora tercera cuando le crucificaron y le pusieron el título. Esto es el cargo. Este es el cargo legal por el cual él fue crucificado. Esta es la acusación. Este es el cargo legal. Dice Marcos, le pusieron el título que era el Rey de los Judíos. Esto fue escrito. Otra parte de los evangelios nos dice que esto fue escrito en arameo, en latín, en griego, para que todo aquel que pudiera ver esta escritura se diese cuenta del cargo, de la acusación y la razón por la cual él era crucificado. Este era el cargo legal, esta era la sentencia. El problema que se antepone es que él clamaba ser rey. Y esta es la acusación de los fariseos y los escribas. Esta es la manera con la cual ellos consiguen que Poncio Pilato conceda y esté de acuerdo a crucificarle. Si recordamos, ellos le chantajean prácticamente y le dicen que si él no lo crucifica, él no es amigo del César, porque ellos no tienen otro rey más que el César, porque él clamaba ser rey. Entonces nos dice Marcos en el versículo 27, dice: crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Escuchen lo que dice: y se cumplió la escritura que dice:
y fue contado con los transgresores. El sentido literal de esta palabra en el hebreo original, porque esta es una citación directa del profeta Isaías allá en el capítulo 53, versículo 12, que dice: fue contado con los que quebrantan la ley. Con aquellos que quebrantan la ley de Dios. Fue contado como un criminal. Fue contado entre los transgresores. Fue contado entre dos ladrones, entre dos criminales. Él fue contado entre ellos. La pregunta entonces que debemos hacernos es esta: ¿para qué? Esta es la pregunta que todo cristiano, todo creyente se debe de hacer. ¿Para qué? ¿Qué fue lo que Cristo logró en la cruz? Ahora esto es lo que vamos a tomar, esto es lo que vamos a analizar en esta tarde. Esto es muy importante porque esta es la esencia del Evangelio. Como nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, en el capítulo número 1, versículos 7 y 8, nos dice que si alguno viniese a nosotros y nos predicase otro evangelio que es contrario al evangelio que los apóstoles predicaban, un evangelio que es contrario a la ortodoxia, lo que quiere decir eso es un evangelio que va en contra del pleno significado de la palabra de Dios, un evangelio que no se conforma a la verdad, un evangelio que no es el de los apóstoles. Dice el apóstol Pablo que si fuese un ángel que viniese del cielo y nos predicara otro evangelio contrario a aquel que los apóstoles les habían predicado y por ende nos han predicado a nosotros por medio de las escrituras, el apóstol Pablo dice que esa persona o ese individuo, ese ser, sea anatema, que sea cortado de la gracia de Dios, que sea maldito. Entonces la pregunta es entonces, ¿cuál era el evangelio de los apóstoles? Y esto es lo que vamos a tratar ahora, lo que vamos a identificar. El evangelio que Pablo predicaba. Y para eso vamos a empezar en la carta a los Romanos, carta a los Romanos capítulo 3, versículo 9. Aquí en esta porción de las escrituras vamos a ver el evangelio de Pablo. En el contexto de este pasaje, aquí Pablo está hablando acerca de la naturaleza del ser humano. Aquí Pablo está hablando acerca de la justicia de Dios. Pablo aquí nos habla acerca de cómo Dios puede juzgar al hombre y cómo es que Dios puede juzgar al ser humano. ¿Y cuál es la posición y la naturaleza del ser humano ante Dios? Tenemos que entender primero que nada cuál es la circunstancia del ser humano, cuál es el problema del ser humano, cuál es la posición del ser humano por sí mismo, aparte de Dios, aparte de Cristo, cuál es nuestra posición, cuál es nuestra naturaleza y qué es lo que nos merecemos. En orden de poder entender la significancia del evangelio y la efectividad del evangelio y la necesidad del evangelio.
Tenemos que primero entender la naturaleza del ser humano. Tenemos que entender primero que nada cuál es la opinión de Dios del hombre. Esto se conoce en la teología reformada, esto se conoce como la doctrina de la depravación total. Y esto es lo que vamos a tomar en cuenta, esto es lo que vamos a analizar siguiendo un principio de análisis bíblico. Vamos a aplicar lo que se conoce como el análisis bíblico sistemático, la hermenéutica reformada, que no es otra cosa más que buscar encontrar la coherencia de las escrituras. Y teniendo en cuenta que las escrituras no se contradicen. ¿Qué queremos decir con eso? Es que no podemos tener un pasaje en un lugar y otro pasaje en otro lugar que se contradicen el uno al otro y poder sostener una fe que sea coherente. Entonces la pregunta que hicimos al principio es: ¿qué fue lo que Cristo logró en la cruz? Y para eso vamos a tomar primero un vistazo en lo que tenía que suceder y por qué Él tenía. En este caso, por qué Él estaba siendo crucificado. Escuchen lo que Pablo nos dice acerca del hombre, acerca de la naturaleza del hombre y cómo Dios ve al hombre. Ahora aquí en esta porción del versículo 9 hasta el versículo 20, perdón, hasta el versículo 18, Romanos 3, 9 al 18, aquí Pablo está citando de varios lugares en el Antiguo Testamento para poder formular su caso, para poder formular la acusación que él está haciendo. Acordémonos que Pablo aquí está hablando por inspiración del Espíritu Santo, con autoridad apostólica. Escuchen lo que dice. Dice Pablo: ¿qué pues? ¿Somos nosotros, refiriéndose a los judíos, mejores que ellos? Esto es a los gentiles. Pablo está diciendo: ¿somos los judíos mejores que los gentiles? ¿Estamos los judíos en mejor posición que los gentiles? Esto es tocante con Dios. Dice Pablo: en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahora en el griego original, en la traducción del griego original, en el lenguaje original del Nuevo Testamento, esto se traduce de esta manera: que todos están bajo el poder del pecado. ¿Qué está Pablo diciendo? Romanos 3:9. Al final de esto dice: porque ya hemos hecho la acusación que judíos y griegos todos están bajo el dominio del pecado. Ahora dice, si no lo creen, escuchen. Versículo 10 al 18. Escuchen lo que Pablo dice: como está escrito, no hay justo, ni hay aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. La palabra en el griego original, esto quiere decir, no son de provecho, no tienen nada que ofrecer. Dice: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué es lo que el apóstol está tratando de decirnos? Bajo las reglas de interpretación, en la cultura judía, cuando querían ellos enfatizar un punto, se usa el sistema de repetición. Lo que quiere decir es que el escritor va a repetir una verdad cuando la quiere enfatizar, cuando la quiere poner en la posición enfática, que es en el griego. Lo que hace el escritor entonces es que la repite varias veces para de esa manera
para de esa manera darle énfasis. ¿Qué es lo que Pablo está enfatizando? Que no hay ni uno que sea bueno. Y esto es tocante al estándar de la santidad. ¿Qué quiere decir eso? Lo que esto quiere decir de manera clara es que el estándar de Dios es la santidad y que no hay ningún ser humano que pueda satisfacer ese estándar. Ahora dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 10:12. Ahora sigue, Romanos 10:13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Y sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron el camino de la paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta lista que describe al ser humano, que Pablo nos está dando aquí, no es exhaustiva. Todavía hay muchas más cosas que se pueden citar de las Escrituras acerca de la condición del ser humano. Ahora dice, versículo 19, Romanos 3:19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Ahora, ¿para qué? La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué lo dice? La respuesta está en el mismo versículo, al final del párrafo dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede debajo del juicio de Dios. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo con estas palabras? Lo que Pablo nos está diciendo, lo que Pablo está indicando es que cuando nosotros nos comparamos con el estándar de la santidad de Dios, con las Escrituras, con los 10 mandamientos, cuando nosotros nos comparamos con la santidad de Dios, cuál es el estándar que Dios pone, que impone al ser humano y que es lo que Dios demanda de todo hombre, cuando nos comparamos con ese estándar, es claro y es evidente que nadie puede satisfacer este estándar. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Versículo 20, Romanos 3:20, pongan atención. Ya que por las obras de la ley, ¿qué significa esto? En el contexto ya establecimos que el hombre y su justicia, como dice el profeta Isaías, no puede satisfacer el estándar de la santidad. Ahora Pablo dice, ya que por medio de las obras de la ley, quiere decir esto, que por medio de hacer buenas obras, eso es decir, por medio de nuestra propia justicia, confiando en nuestra propia justicia y en lo que nosotros podamos hacer, confiando en nuestra habilidad de poder cumplir la santidad de Jehová. Ok, esto es lo que Pablo está diciendo. El tratar de guardar la ley como medio de salvación o retención para la salvación, escuchen lo que dice. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Jehová, delante de Dios. Porque por medio de la ley, dice, viene el conocimiento del pecado. ¿Qué quiere decir esto?
para el pecador, lo único que la ley hace es mostrarnos nuestra necesidad del Salvador. Y para el cristiano, la ley no es un medio para permanecer en la gracia. Tampoco lo era para el judío. El judío recibe la ley como consecuencia de la gracia de Dios. La ley nunca fue dada para salvar a nadie. La ley era el resultado de la gracia de Dios cumpliendo su promesa a Abraham. Cumpliendo Dios su promesa a Abraham, a pesar de que los judíos todos eran idólatras. Entonces, donde existe la confusión para muchos ahora en día, es que ellos ven hacia la ley como el medio para permanecer en la santidad, o como el medio para retener la salvación. Eso quiere decir es que la gracia más la obediencia del individuo juntas nos mantienen en la gracia y nos otorgan la salvación. ¿Cuál es el problema con esa posición? Esa posición es lo que se conoce en la teología como la posición sinergista, que quiere decir es que tenemos dos factores trabajando juntos, logrando un propósito. El problema con eso es que cuando decimos que nuestra obediencia, nuestra obediencia a la ley, a los mandamientos, más la obra de Cristo, nos dan la salvación, lo que estamos haciendo es entonces, estamos tomando crédito, porque ya no es la obra de Cristo solamente, pero es nuestras obras combinadas con la de Cristo que nos dan la salvación. Entonces la pregunta ¿es esto bíblico? ¿Es la gracia más las obras juntas nos dan el resultado de la salvación? ¿Es esto lo que la Biblia enseña? ¿Es esto lo que queremos tratar de entender? Ahora aquí Pablo nos está diciendo que no. Pablo nos está diciendo que hemos pecado, que no somos buenos, que no hay ninguno que valga la pena, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que todos hemos quebrantado la ley y que por las obras de la ley, por guardar la ley, por tratar de cumplir el estándar de la santidad de Dios, ninguna persona será justificada delante de Dios. Y Pablo nos está diciendo de manera clara que lo único que la ley hace, y tenemos que entender cuando los judíos se refieren a la ley, no simplemente se están refiriendo a los 10 mandamientos, pero también se está refiriendo a todo el canon bíblico, las escrituras. Lo que Pablo nos está indicando en este caso es que la ley lo único que hace es mostrarnos lo que somos y nuestra necesidad del Salvador. El Señor Jesucristo les dijo a los escribas y a los fariseos allá en el Evangelio de Juan 5:39, Él les dice estas palabras, les dice, ustedes dice, escudriñan las escrituras de manera tediosa, escudriñan las escrituras con vehemencia, porque creen que en ellas tienen la vida eterna. Pero ellas, las escrituras, son aquellas que hablan de mí. Y aún así
no vienen a mí para tener la vida eterna. Entonces Pablo nos dice claramente que versículo 20, Romanos 3, 20, ya que por las obras de la ley, por guardar la ley, por hacer buenas obras, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley solamente nos sirve para mostrarnos nuestra necesidad de la gracia de Dios. Ahora escuchen lo que dice versículo 21. Dice, pero ahora, ¿cuándo? En este tiempo, en el tiempo de Pablo, en estos tiempos que vivimos, dice, pero ahora, aparte de la ley, ¿qué quiere decir esto? No podemos enfatizar esto de manera suficiente, así que lo vamos a decir otra vez. Ahora, aparte de la ley, esto quiere decir, no por obras de justicia, no por buscar la santidad, por ninguna de esas cosas. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cuál justicia? Esta es la justicia que Dios otorga al hombre, al pecador, aquellos que se arrepienten y ponen su fe en Cristo. Esta es la justicia que Dios da al pecador en las bases de la fe. Escuchen bien lo que dice. La justicia de Dios se ha manifestado, siendo testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Pablo hace las obras a un lado. Pablo mueve las obras del camino. Mueve la justicia del hombre porque dice, el hombre no tiene justicia. El hombre no tiene pies para pararse delante de Dios. Ahora la pregunta es, ¿dónde quedan las obras? Las obras tienen un lugar en la vida del cristiano y vamos a ver a dónde están las obras. Porque las obras no se descartan, pero tienen un lugar. Lo que vamos a tratar de hacer es entender dónde quedan las obras en la vida del cristiano y cuál es el resultado de las obras y qué significan las obras. Escuchen bien lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Todos el griego es claro, ese panta, esa es la palabra en el griego, panta jose, quiere decir todos, es una declaración inclusiva universal, quiere decir que todos han pecado. Ahora la otra palabra, destituidos, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que toda la humanidad desde Adán, toda la humanidad está destituida y está en enemistad con Dios. Somos enemigos de Dios por naturaleza. Por ende, Dios no nos debe nada más que la justicia. Y si Dios nos da lo que nos merecemos, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que nos merecemos? ¿Qué sería lo que entonces Dios tendría que darnos si nos diese justicia? Estamos todos destituidos. ¿Qué quiere decir? Hasta este punto lo que Pablo está
logrando, el punto que él está elaborando en su disertación apostólica es que nosotros no tenemos ninguna posición de ventaja con Dios, más que eso, no tenemos nada. Y que estamos separados de Dios y que no hay nada que podamos hacer que nos pueda traer a una relación con Dios. Eso es lo que quiere decir ser destituidos. Estamos punto y aparte, cero a la izquierda. Ahora escuchen lo que dice. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que no tenemos parte en el reino de Dios por nuestras obras. Ahora escuchen, versículo 24, Romanos 3:24. Escuchen lo que dice. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Dice, siendo justificados. La palabra en el griego es la palabra dekaios. Dekaiosunes viene de la palabra dekas. Es un término legal usado en la cultura griega de aquel tiempo. Acordémonos que el Nuevo Testamento fue escrito en el griego. La palabra dekaios era la palabra que se usaba cuando un juez declaraba a un criminal inocente. Era un término legal. Era un término legal que un juez usaba cuando aquel juez examinaba al criminal y lo encontraba inocente. Ahora Pablo nos agrega un término muy importante aquí, nos dice que es gratuitamente. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay nada en la criatura, no hay nada en el recipiente de esta gracia, no hay nada en el individuo que cause a Dios darle la gracia. No viene porque Dios lo vio y vio algo que valía la pena en él y por eso le dio la gracia. No. Esto quiere decir que Dios de manera libre en el consejo de su soberanía decidió justificar a este individuo, en este caso a los que creen y se arrepienten por medio de la fe en Cristo, pero esa decisión no fue basada en nada que el individuo haya hecho o que Dios haya visto en el futuro que el individuo vaya a hacer. ¿Por qué es importante esto de entender? Es porque hay algunos que enseñan, esta es la posición arminia, que Dios en el corredor del tiempo ve adelante y ve quién le va a aceptar en el corazón, y basado en lo que Dios ve que el hombre va a hacer y aceptar, Dios entonces decide darles la gracia. El problema con eso es que esa posición deja la voluntad del hombre como la causa de la gracia. Esa posición deja lo que el hombre va a decidir, lo que Dios ve que el hombre decide como el causante de la salvación. Lo cual contradice a lo que estamos leyendo aquí, porque dice que Dios de manera libre. Eso es decir, Dios en su soberanía, en su consejo, de Él mismo decide salvar, pero no es basado en nada que Dios ve que el hombre hace. Podríamos hablar más acerca de este tema, pero no vamos a entrar ahí. El punto es que el apóstol nos dice, Romanos 3:24, dice, siendo justificados de manera libre por su gracia mediante la redención que es en Cristo. ¿Qué significa esto? Plenamente. Lo que Pablo está diciendo,
la justificación es mediante la obra de Cristo, no nuestras obras, y es completa. Si regresamos rápidamente a Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17, estos son los versículos que causaron la reforma. Estos son los dos versículos que capturaron a Martín Lutero. Escuchen bien lo que dice Romanos 16 y 17. Dice estas palabras, dice el apóstol: porque yo no me avergüenzo del evangelio. Escuchen bien, porque es poder de Dios para la salvación, para todo el que obra. No dice eso, dice para todo el que cree, para el judío primero y para el griego. Porque el evangelio, dice, porque en el evangelio, versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Esta es la justicia que Dios hace disponible al pecador por medio de la fe. Esto es lo que dice Martín Lutero cuando él entendió que esta justicia de la cual Pablo habla es la justicia, no la cual con la que Dios es santo, no es la justicia con la cual Dios acusa al hombre, que era lo que atormentaba a Martín Lutero. La santidad de Dios lo atormentaba. Este hombre iba al confesionario todos los días y se pasaba 3 horas confesando, y luego salía del confesionario y sentía un poco de paz, y luego se acordaba de algo que él había omitido y volvía a regresar al confesionario y pasaba otras 2 horas en el confesionario. Este hombre se mataba de hambre, se autoflagelaba, porque él veía a Cristo como un juez que no tenía gracia, como un juez implacable, y este juez le atormentaba esta justicia de Dios, la santidad de Dios, porque Martín Lutero se daba cuenta que si Dios le juzgaba acorde a su ley, Martín Lutero estaba perdido. Entonces él siempre se preguntaba: ¿cuánto más tengo que hacer? Pero dice, cuando él entendió que esta justicia que es revelada en el evangelio, que se revela por fe y para fe, como está escrito, dice, mas el justo por la fe vivirá. Cuando dice Martín Lutero en sus memorias que él entendió que esta es la justicia que Cristo da al pecador en las bases de la fe, dice que para él fue como si las puertas del paraíso se hubiesen abierto delante de él y él caminó por ellas. Dios justifica al ser humano por medio de la fe. La causa es la gracia. La gracia, la palabra en el griego es la palabra charis, quiere decir un regalo inmerecido, algo que no merecemos, contrario a lo que nos merecemos. Hicimos una pregunta al principio: si Dios justifica por la gracia, por medio de la fe y no por las obras, ¿cuál es el lugar de las obras en la vida del creyente? Y es una pregunta legítima, porque las obras tienen un lugar en la vida del creyente. Aquí existe una confusión muy grande, porque ahora en día en el cristianismo moderno se enseña que una persona es salva porque ha dicho una oración para aceptar a Cristo, y eso ya se toma como un hecho, y viene el pastor y le dice: eres salvo, bienvenida a la familia, bienvenido a la familia. El problema es que las escrituras no conocen nada de aceptar a Cristo en el corazón. Eso no se encuentra en el Nuevo Testamento. La palabra nos dice
que para que un hombre pueda entrar al reino de Dios, para que el hombre pueda ver el reino de Dios, primero tiene que nacer de nuevo. Y esta es la obra del Espíritu Santo. Viene de arriba para abajo y no puede ser manipulada por ningún ser humano. Entonces la prueba de que una persona es salva no es simplemente el haber dicho una oración, o que en un momento, como dice el hermano Pablo Washer o Paul Washer, que dice que no es la prueba porque aceptamos a Cristo o en un momento nos arrepentimos o tuvimos una emoción. La prueba de que somos salvos, como nos dice Pablo en su carta a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos dice que todo el que está en Cristo es nueva criatura. Que todo lo viejo se ha ido y lo nuevo ha llegado. Nos dice el hermano Pablo Washer que la pregunta no es si sabemos que somos pecadores. Dice el hermano que la pregunta es: así como me has escuchado predicarte el evangelio en este lugar, en este día, ¿ha Dios hecho tal obra en tu corazón que el pecado que una vez amabas ahora odias? Esa es la prueba de la salvación. Que Dios regenera al individuo, regenera el corazón y le otorga nuevas afecciones, nuevos deseos, le da un corazón diferente. La prueba de que somos salvos no es que un día dijimos una oración o pasamos enfrente o levantamos la mano. La prueba de que somos salvos es que día con día nos seguimos arrepintiendo de nuestro pecado y le adoramos y le seguimos a Él porque le amamos. Él es precioso para nosotros. Hicimos una pregunta: ¿cuál es el lugar de las obras en la vida del creyente? Vamos a ver lo que Pablo nos dice en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice Pablo: porque por gracia soy salvo. Motivo, la causa, el causante, el factor, la gracia de Dios. Dice, por medio de la fe, el medio que Dios usa para darnos su gracia es la fe. El oír la palabra de Cristo, ese es el medio. Ahora dice, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es el regalo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? No por las obras de justicia que hemos hecho, pero es el regalo de Dios. La salvación, la fe es el regalo de Dios. Ahora dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ahora escuchen bien, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué quiere decir eso? La causa, la gracia, el medio, la fe, el producto, el resultado es las obras. El resultado es las obras. Como dijo Martín Lutero, somos salvos por medio de la fe solamente, pero nuestra fe no viene sola, viene con obras. El poner las obras, al igual que la fe, el poner las obras y la fe juntas como el medio de la salvación, es como poner la carreta y el caballo enseguida uno del otro. No se va a mover. El poner las obras como la causa de nuestra salvación es poner la carreta delante del caballo. La carreta no puede estirar al caballo.
¿Cómo funciona entonces? Ponemos al caballo adelante de la carreta y el caballo estira la carreta y el resultado es que la carreta se mueve. De la misma manera ponemos la gracia por delante, la fe por el medio y las obras como el resultado. Nos dice Pablo que lo que no es de la fe es pecado. Lo que no viene de la fe es pecado. Hay personas que están confiando en su propia determinación de seguir la ley. Dicen la gracia. Claro, la gracia nos da la oportunidad, pero nosotros tenemos que retener la salvación por medio de las obras, por medio de la santidad. La palabra nos dice que Dios nos declara santos y justos por medio de la fe en Cristo. Y esto es algo que se hace una vez. Dios declara al creyente salvo para siempre. Y eso se manifiesta en que nos arrepentimos. Se manifiesta en la obra del Espíritu Santo en el proceso de la santificación. Pero la santificación viene porque le pertenecemos a Él. Y lo que Dios hace, dice la palabra, que la obra que Él ha empezado será fiel a terminarla. Entonces tenemos que entender claramente que lo que Cristo hizo en la cruz es una obra completa. El hombre no puede agregarle nada. Lo que Cristo ha hecho en la cruz es una obra definitiva y lo recibimos por medio de la fe, y como resultado de eso viene el arrepentimiento. Si ustedes están confiando